otro tema preocupante que tiene que ver con los casos reportados en las últimas jornadas. En el día de hoy, 3.922 y la positividad que sube a un 7,24%. Es esta la más alta desde el 25 de junio de 2021, del año pasado. Vamos a profundizar el tema. Tenemos la comunicación hasta ahora con la ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. ¿Cómo está usted? Bien, aquí atentos a poder conocer también su balance en torno a lo que ocurre con Omicron, con su llegada, que entendemos que puede estar detrás con esta alza, sobre todo en la positividad. Y quería ahí hacer la pregunta si esta proyección de llegar probablemente a 10.000 o a 15.000 casos sigue estando por parte del gobierno. Es decir, son los estudios que han realizado expertos y que trabajan con modelos. Entonces, lo que puedo señalar es lo que realmente han arrojado como resultado estos modelos, basándose también en toda la experiencia internacional, que sabemos cómo ha azotado esta nueva variante Omicron a Estados Unidos, a Israel, un país que era como modelo o es como modelo respecto a su modelo de vacunación, y por otro lado también Argentina, nuestro país vecino, que nos tiene bastante preocupados. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que estos modelos a veces son un tanto estáticos, o sea, en el fondo falta a veces qué es lo que va pasando en el día a día con los viajeros, con las vacaciones, con el veraneo, ¿no es cierto?, que significa aglomeraciones en playa. Entonces, por lo tanto, estos datos pueden ir cambiando en forma importante, sobre todo con la movilidad que está existiendo en nuestro país y sobre todo también con el relajamiento de todas las medidas de autocuidado que hemos hecho tanto énfasis educado permanentemente a nuestra población. Ahora, si uno lo piensa, los picos más altos que tuvimos en los momentos complejos de la pandemia, corrígeme si no estoy en lo correcto, fueron de 8.000, 9.000, pero nunca superamos una barrera como las cifras de las cuales se están hablando ahora. Y esto también pasa en Argentina. Bueno, Europa hace un reporte de la OMS decir que la mitad de los europeos probablemente van a tener Omicron o van a tener el COVID asociado a esta variante. Pero, ¿qué tan distinto es el escenario a esa situación compleja que enfrentamos hace algunos meses atrás, donde esa cantidad de casos además estaba directamente relacionado con el ocupamiento del sistema? Es distinto, eso es claramente un escenario distinto, porque nuestro gobierno se ha preocupado claramente de fortalecer todo lo que son la vacunación. O sea, yo creo que son muy pocos los países que pueden contar, digamos, la realidad de contar con las vacunas, de poder vacunar a la población. Entonces, por lo tanto, la disponibilidad de vacunas para nuestro país ha sido realmente un éxito, un programa de vacunación exitoso, mencionado por todo el mundo. Y además pensar que ayer, que marcó un nuevo hito dentro de lo que es el manejo de la pandemia, en que se incorpora una cuarta dosis al programa de vacunación que se ha llevado a cabo en nuestro país. Y por lo tanto ayer se inició la vacunación de la población inmunocomprometida, que estamos hablando de alrededor de 150.000 personas en nuestro país, para posteriormente continuar a contar del 7 de febrero con la población mayor de 55 años, en la cual ya se disponen de las dosis de vacunas necesarias para dar cobertura. Entonces, ese es un escenario que podemos señalar como lo más positivo que puede ocurrir realmente para proteger a nuestra población de cualquier variante. Ministra, ¿y eso nos hace estar preparados de otra manera en cuanto a esa cantidad de casos, esa proyección de la que usted habla, de este modelamiento matemático, de estar por sobre los 10.000, a lo ocurrido, por ejemplo, en un momento complejo, el pico anterior, donde estuvimos en ese rango 9.000, de haber sido de los más altos, pero donde precisamente había un colapso también en el sistema de salud? Sí, bueno, aparte de lo que es el plan de vacunación, ¿no es cierto?, que ha sido, que yo creo que es reconocido por todo el mundo, de que efectivamente ha sido muy exitoso. La verdad es que también consideremos que lo que relata la experiencia internacional respecto de Omicron es que genera un cuadro más leve
que lo que generaban otras variantes, como por ejemplo la variante Delta. Pero sin embargo, yo preferiría que a nada le bajemos el perfil. Yo preferiría claramente hacer un llamado a la población de que mantengamos todas las medidas de autocuidado, porque así podemos disfrutar, ¿no es cierto?, de ver a nuestros seres queridos, de compartir con ellos, de tener unos días de vacaciones, pero siempre y cuando respetemos el uso de la mascarilla, porque esta variante es tremendamente transmisible. Entonces, por lo tanto, dado su alta transmisibilidad, es importante que nos protejamos, además de lo que nos tiene protegidas las vacunas, con estas medidas como la mascarilla, el distanciamiento físico. Es un llamado súper importante. Recordemos que estamos en pandemia y que por lo tanto cuando se está en la playa, cuando se está en reuniones sociales, privilegie por todos los medios lugares al aire libre. Las temperaturas hoy día lo permiten, lugares donde haya ventilación. Entonces hay muchas medidas que podemos hacer sin mayor esfuerzo. Ministra, el 70% entiendo de los nuevos contagiados no tiene la vacuna de refuerzo. Eso me imagino que hace que se vuelva a insistir en el llamado de los rezagados. Eso coincide ya con el proceso que se ha iniciado de la segunda dosis o la cuarta vacuna que comenzó este lunes. ¿Qué análisis hace el Ministerio de esos casos que, a pesar de lo que está ocurriendo con Omicron y de su avance, todavía se resisten o no han cumplido con su proceso de vacunación y sobre todo con la dosis de refuerzo, que sabemos lo importante que es? Bueno, eso nos tiene muy ocupados, Viviana, porque de verdad existe la vacuna, existe la forma de protegernos, está disponible en nuestro país y les hago un llamado especial de que puedan confiar en que hemos tenido una vacuna que ha demostrado su efectividad, que ha demostrado su seguridad y que por lo tanto tenemos mecanismos como protegernos, además de todas las medidas de autocuidado. Tenemos más de 1.100.000 de rezagados, personas que no han recibido la dosis de refuerzo, habiendo cumplido ya 6 meses de que se colocó la última dosis del esquema. Entonces, por lo tanto, es un arduo trabajo, porque aquí se ha trabajado con el pase movilidad, que obviamente significa de alguna manera limitar las libertades de las personas que no cuentan con este pase movilidad. Entonces, por lo tanto, aquí hemos estado haciendo esfuerzos intersectoriales, no solamente salud, para que efectivamente podamos llegar a esas personas, trabajando con turismo, trabajando con Ministerio del Trabajo, con el Ministerio del Interior, con distintos ministerios, con el intersector, educando a la gente, llegando con cuadrillas sanitarias para poder informar a la población cómo se controla un pase de movilidad, cómo se hace la lectura del QR, cómo se corrobora con la cédula de identidad. Entonces, por lo tanto, aquí es un trabajo de todos, porque están los restaurantes, están las discotecas, están los clubes. En todos los lugares realmente se deberían todos colaborar en que exista este pase de movilidad. Ministra, y en ese sentido, cuando pensamos en las medidas o los análisis en cuanto a cómo contener y que no se nos desborde, podríamos decir, la cantidad de contagiados, sobre todo tomando la experiencia internacional, ¿el foco va a estar puesto en los no vacunados, en tal vez restringir aún más las posibilidades que tienen si es que no está la vacuna de refuerzo y que hay inactivo el pase de movilidad, como ya ocurre a partir del 1 de enero, o eventualmente también se pudiesen reponer las cuarentenas, por ejemplo? No hemos pensado en reponer las cuarentenas aún. Si fuese necesario, obviamente que hay que ir avanzando en las medidas. Pero por el momento hacemos todo un llamado al autocuidado, a vacunarse, cumplir con las medidas de salud pública en general, el distanciamiento físico, como señalaba anteriormente, ventilación. Además, igualmente, todo lo que es redes asistenciales está preparándose en forma impecable respecto de la posibilidad de tener un sistema hospitalario funcionando con recursos necesarios, con prolongación de los servicios de urgencia, de atención, de los SAPU, de los SAR, las redes de servicios de urgencia. Entonces, por lo tanto, igualmente
estamos, antes de vernos con toda la ola, ¿no es cierto?, estamos preocupados, trabajando y muy ocupados para que efectivamente nuestra población, nuestros ciudadanos realmente puedan contar con salud. Ministra, la doctora Isquia Siches, que usted sabe es parte del equipo más cercano y que en este momento está tomando ciertas definiciones en torno a lo que será el gobierno entrante, dijo que ella hubiese restablecido las cuarentenas para los viajeros y que no basta con el PCR, que de hecho es una medida que ella evalúa cuando el gobierno ya de Gabriel Boric asuma. ¿Eso está dentro de los análisis que hacen como autoridades de reponer la cuarentena para los viajeros? Bueno, de hecho, digamos, por ejemplo, no se abrieron pasos fronterizos, ¿no es cierto?, terrestres, ya, y se pospuso la medida, pensando justamente en no saturar el sistema acá. Pero, sin embargo, el tema de los viajeros lo hemos tomado muy en serio. O sea, en realidad, el control que hoy día existe en aeropuertos, todas las personas que llegan a Chile nos cuentan que Chile es un modelo de atención donde se le controla, se le hace su PCR, se le informa, digamos, que su pase de movilidad queda inhabilitado mientras tanto no conozca el resultado de ese PCR, se informa si es que la persona va a otra región que no sea la región metropolitana inmediatamente, de manera tal que el Ceremi de esa región tome a esa persona como una persona probablemente contagiada hasta que nos demuestre lo contrario. Entonces, por lo tanto, creo que hasta aquí ha sido un éxito realmente el control en aeropuertos, un éxito en el sentido de que se le está controlando a todos los viajeros, pero sin embargo, lamentablemente, claro, hemos tenido un porcentaje no menor de positividad, pero que en el momento los Ceremis, que también estamos trabajando intensamente con cada uno de ellos para que efectivamente actúen con lo que es la fiscalización, el testeo, la trazabilidad y también el aislamiento. Pero por ahora estaría descartado la posibilidad ojalá, de volver a reponer la cuarentena. No lo hemos pensado hasta aquí. Ministra, quería preguntarle porque también algunos han llegado a la idea de decir de que Omicron puede ser de alguna manera ya la salida de la pandemia. De hecho, en Europa se habla de una cierta endemia, pensando en la alta contagiosidad y también en el posible efecto de rebaño, ¿no?, cuando muchas personas ya han cursado el COVID. ¿Qué análisis hacen acá en nuestro país en torno a eso? ¿Es efectivo? Más allá de que sabemos que tenemos que reforzar la comunicación de riesgo e insistir en las medidas, pero dada esa levedad y esa variación que tiene el virus, ¿es efectivamente una manifestación de ya un retiro de la pandemia? La verdad es que es un sueño, ¿ya? Y lo diría con todas mis esperanzas que así sea, pero la verdad es que este virus ha sido claramente traicionero, porque ¿quién se iba a imaginar que en estos momentos estamos ya con una quinta variante? Entonces, por lo tanto, ¿cómo podríamos decir que no va a existir una nueva variante? Entonces, es muy difícil porque sabemos que todavía hay zonas, hay lugares, y justamente por eso es el llamado importante a vacunarse, porque sabemos que donde ocurren bolsones de vacíos de cobertura, donde los porcentajes, las coberturas que existen en esos lugares muy bajos, se juntan este virus con este otro virus, intercambian material genético, se genera una nueva variante, nos vuelve a azotar al mundo. Entonces, por esa razón que es muy relevante. Y también los invito a pensar que en pocos meses más va a comenzar a circular influenza, que ha azotado fuertemente también el hemisferio norte. Entonces, por lo tanto, imaginémonos un escenario donde tengamos influenza circulando y tengamos el virus SARS-CoV-2 circulando. Entonces, por lo tanto, creo que ningún escenario es tan maravilloso como para pensar de que efectivamente vamos, o sea, es sueño, realmente es un sueño que podamos salir luego de esto. Claro, y nos estamos anticipando, pero está dentro de nuestra expectativa. Y para finalizar, porque muchas personas en este momento están seguramente decidiendo si tomarse vacaciones o no. Como sabemos, muchos chilenos se van a la casa de otros familiares. Entonces, la pregunta es,
¿Es seguro en este momento, pensando en la llegada de Omicron, viajar? Muchas de las playas están con muchas personas, sabemos que están al aire libre, obviamente que ayuda también la brisa, en los ríos, en la costa, pero está la duda, ¿no? Y ahí le quería preguntar, ¿las decisiones se van a tomar en torno a qué? ¿A la cantidad de casos o netamente mirando a nuestro sistema de salud? ¿La posibilidad de que regresen las cuarentenas o de reforzar tal vez las limitaciones que puedan tener las personas no vacunadas? ¿Dónde está el parámetro de medición? Y si usted como autoridad dice que todavía en nuestro país hay que, con tranquilidad, con precaución, por cierto, tener la posibilidad de salir de vacaciones porque sigue siendo seguro. Bueno, respecto de su pregunta, la verdad es decirle que estamos mirando permanentemente en forma global. No vemos nada aislado, todo lo analizamos en conjunto. Número de casos infectados, número de casos que se complican, número de casos que requieren hospitalización. Entonces, por lo tanto, se mira el sistema completo. Se está haciendo secuenciamiento genómico completo para saber exactamente la variante que está afectando a nuestra población. Entonces, por lo tanto, esto es absolutamente sistémico global. Sin embargo, a quienes, obviamente, que quien no quiere tomarse o disfrutar, aunque sea un fin de semana, con sus familiares que tienen Chillán, en Puerto Varas o en otro lugar o en el norte, que obviamente siempre esté muy alerta a cómo está la situación epidemiológica en cada una de las regiones. No todas las regiones, digamos, están siendo azotadas de la misma manera. Por ejemplo, hoy día fuertemente tenemos afectado a la zona norte de Chile y región metropolitana, y Magallanes también. Entonces, por lo tanto, eso es muy importante, saber cuál es la condición epidemiológica del lugar donde pretendo ir. Segundo, decir que nuestro país viene siendo como el lugar más seguro como para poder salir y poder disfrutar, pero siempre y cuando recuerde que está en pandemia y se tiene que autocuidar. Ministra, le agradecemos el tiempo, la posibilidad de conversar, de profundizar en toda esta alerta que ha significado el aumento de los casos y volver a insistir en el llamado a la vacunación, que sabemos que es fundamental, y el uso de la mascarilla, que es clave también para esta variante Omicron. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes.